Muy buenas tardes, continuamos con nuestro programa Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor que transmitimos por Radio Miraflores Televisión. Y en esta segunda parte tengo el gusto de presentar a la maestra, y maestra porque ha hecho una maestría, María Eugenia González Farfán, que es fisioterapeuta y gerontóloga, profesora universitaria tanto de pre y posgrado. Trabaja en el servicio de geriatría del Hospital de la Fuerza Aérea. María Eugenia, muchas gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. Y quiero aprovechar este espacio para saludar a mis colegas fisioterapeutas de la especialidad de fisioterapia deportiva que han servido como voluntarios en los Juegos Panamericanos. Y algunas de mis colegas también, en mérito a su gran labor, fueron nominadas para portar la antorcha olímpica. Muy bien. María Eugenia, yo estaba revisando tu currículum, es un currículum bastante amplio y has desarrollado muchas cosas, has hecho maestría, diplomados, tienes varias especialidades, pero tienes una especialidad sobre una certificación internacional de fisioterapeuta y también perteneces a la Sociedad Internacional de Fisioterapeutas. ¿Cuál es la diferencia entre la certificación internacional y la Sociedad Internacional? Bueno, son varias cosas. O sea, lo que tengo yo es un registro nacional de certificación que avala al profesional, o sea, el gobierno peruano avala al profesional como un profesional ad hoc, ¿no? Que es diferente de la colegiatura. Todos los profesionales tenemos que colegiarnos, pero no todos estamos certificados a nivel nacional. Y por otro lado, continuando con tu pregunta, sí pertenezco yo a la Sociedad Internacional de Fisioterapeutas que trabajan con personas mayores. Esta sociedad es un capítulo de la WCPT, o sea, la Confederación Mundial de Fisioterapeutas, que pertenece o está avalada por la Organización Mundial de la Salud. Y otra cosa muy importante y que no está en los libros es la experiencia. Tú tienes muy buena experiencia, no voy a decir cuántos años, pero ya algunos que trabajando con adultos mayores, porque una cosa son los diplomas, los papeles y los certificados, y otra cosa es trabajar con el paciente, ver enfermos. Y tú tienes esa experiencia, y eso es lo que, y me consta, pues hemos trabajado juntos muchísimos años. Sí. El tema de hoy es sobre trastornos o problemas de la marcha en la persona adulta mayor. Dime, haznos una introducción sobre cómo es la marcha del adulto mayor, o si existe una marcha del adulto mayor, porque de repente no existe. A ver, cuéntanos a nuestros amigos. Bueno, la persona adulta mayor tiene cambios funcionales en todos los órganos y sistemas y por supuesto en las funciones. Entonces su marcha también va a cambiar un poco, se va a enlentecer, pero va a ser suficiente para que pueda abordar sus actividades básicas de la vida diaria, el ocio, la diversión, etcétera. Pero el problema está en que a veces el paciente y la familia considera que la persona adulta mayor tiene problemas para deambular o problemas de la marcha cuando ya no puede dar un paso o puede dar unos cuantos pasitos o se tropieza con frecuencia. Pero la realidad es que el trastorno de la marcha empieza cuando la persona tiene dificultades para calcular y sentarse en una silla. Es decir, si fuera un sofá o una silla cualquiera, cae. No calcula la fuerza y la distancia, o se sienta no al centro de la silla, o tiene que sujetarse con las manos. Hay enfermedades que ocasionan diferentes tipos de marcha, ¿no? Por ejemplo, las personas que han sufrido un infarto cerebral tienen una marcha del hemipléjico, las personas con Parkinson tienen la marcha del enfermo con Parkinson, hay diabéticos que tienen la marcha del pie diabético, etcétera. ¿Existe la marcha del anciano, del adulto mayor? Yo creo que quede claro porque a veces existen tabúes y confunden lo anormal como normal y al revés, lo que es anormal como normal. Entonces yo quiero que nos expliques a los amigos que nos están mirando.
O sea, no es que exista una marcha del anciano, así como no existe la demencia senil, ¿no? O sea, la persona va envejeciendo y va teniendo cambios o deficiencias de acuerdo a sus comorbilidades, que tú mencionaste muy bien, ¿no? O sea, va a ser una diferenciación si ha tenido una secuela de DCB o Parkinson o diabetes u otras patologías, ¿no? Pero la realidad es que la marcha de la persona adulta mayor va a disminuir un poco en su ritmo y cadencia de acuerdo a lo que vaya avanzando en edad, o sea, conforme vaya envejeciendo. Existe un concepto que los geriatras y todos los profesionales que trabajan con adultos mayores manejamos, que es la fragilidad o el anciano frágil, que básicamente se refiere a cuando la reserva funcional está disminuida y el anciano frágil que está en un estado de equilibrio viene a un agresor tipo una neumonía y el paciente se cae. Pero el anciano frágil, antes de que venga el agresor, tiene un problema que se llama sarcopenia. ¿No podrías explicar qué es la sarcopenia? Claro, la sarcopenia fue estudiada por más de 10 años por un grupo europeo que justamente estudió sobre sarcopenia en la persona adulta mayor, y ellos describieron que hay 3 criterios. El primero es la disminución de masa muscular, el segundo es la disminución de la fuerza muscular y el tercero es la disminución del desempeño, o sea, el desempeño es la capacidad para realizar alguna actividad. Entonces, esta sarcopenia se pensaba que era un problema solo de las personas adultas mayores porque se veía en aquellos encamados la disminución importante de la masa muscular. Pero la realidad es que la sarcopenia es un problema evolutivo que nos toca a todos, que a partir de los 35 o 40 años vamos perdiendo de un 8 o 10% de masa muscular en cada década. Pero a partir de los 65 años esta pérdida es mucho más agresiva, por eso se evidencia más en las personas adultas mayores. ¿Y todos pierden en la misma velocidad y en la misma calidad o hay algunas personas que envejecen de diferentes formas? Sí, todos envejecemos de diferente forma, va a depender de la genética, de nuestro estilo de vida, de qué es lo que comemos, si hacemos actividad física o no, si nuestro trabajo es sedentario o no. Entonces, esos van a ser factores que van a favorecer o nos van a perjudicar para desarrollar en mayor o menor cantidad o magnitud la sarcopenia. ¿Y qué nos recomiendas, por un lado, para prevenir la sarcopenia o en todo caso para que sea más lenta? ¿Y qué nos recomiendas para tratar la sarcopenia? Repetimos, sarcopenia es la disminución de la masa muscular. Entonces, María Eugenia nos va a explicar cuáles son las maneras de prevenirla y tratarla. Sí, para prevenirlo tenemos que tener un buen estilo de vida. Ingerir comida sana, bastante proteína. Ya está descrita que la mejor proteína para el músculo es la proteína animal, ¿no? Las carnes rojas. Y hacer ejercicio porque el músculo que no trabaja se va a deteriorar. Entonces, ejercicio, buena alimentación, un buen estilo de vida, evitar los tóxicos, ¿no? Y vamos a tener una mejor calidad de vida. ¿Algún tipo de ejercicio en particular o cualquier ejercicio? Bueno, está descrito que ya sea el ejercicio aeróbico o de resistencia va a tener un buen impacto, ¿no? Hay artículos, últimamente he leído artículos que los ejercicios de resistencia con pesas para adultos mayores está dando buenos resultados. Yo tengo mis reservas al respecto de la utilización de las mancuernas o las pesas con adultos mayores, pero la evidencia científica lo dice así. Claro, porque existen varios tipos de ejercicios, ¿no? Los ejercicios aeróbicos, que son para ejercer y ayudar al corazón, que es correr, caminar, nadar, montar bicicleta, y los ejercicios de resistencia, que son con un poquito de pesas, y también existen los ejercicios de equilibrio, que son los relacionados al baile, a la danza, al tai chi. Entonces, pero tú nos has dicho para la sarcopenia serían los ejercicios de resistencia. Sí, hablando específicamente de resistencia, pero consideremos que el ser humano y todo es multifactorial, ¿no? No solamente podemos decir que va a recuperar más masa muscular y se soluciona el problema. Tú lo mencionaste, también hay que trabajar equilibrio, y no solamente equilibrio, también coordinación.
y otros factores que los fisioterapeutas conocemos cómo manejar e intercalar para que haya un buen resultado final. Y una dieta rica en proteínas, ¿no? Porque sin el aporte de los aminoácidos que nos van a formar la masa muscular tampoco ayuda mucho. Vayamos ahora al adulto mayor con demencia. Hay adultos mayores, la demencia dice, ¿no?, que tiene que ver el cerebro con los olvidos y con la marcha, pero hay pacientes, ¿puede haber trastornos de la marcha en un enfermo con demencia? Bueno, sabemos que la demencia el mayor problema es el olvido, ¿no? Y aquí se asocia con la sarcopenia, porque lo que se ha descubierto es que la sarcopenia inicia en la primera neurona motora central, ¿verdad? Y el problema de la demencia justamente es el borrarse información en el cerebro. Entonces la persona con demencia va a tener esos problemas de olvidarse, no solo de deambular, cómo levantarse de una silla, cómo sentarse, cómo utilizar instrumentos o lo más básico, cubiertos para alimentarse, ¿no? Entonces, porque se borra esa información. Entonces la persona con demencia va a olvidar. Como que se olvida de caminar. Como que se olvida de caminar, y no necesariamente porque pueda tener una sarcopenia grave. Miren, qué interesante, y es cierto, ¿no? Pero es algo que a la demencia le llaman la enfermedad del olvido. ¿Y qué hacemos con estos pacientes? Con los que tienen estos olvidos y estos problemas para caminar. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, hay muchas estrategias, ¿no? Lo primero es que tenemos que tener un buen abordaje con el paciente, lograr que nos entienda como amigos, no como alguien que va a dirigirlo, instruirle, porque siempre la persona va a tener esa barrera, porque el cuidador, los hijos, los familiares van a estar dándole órdenes o exigiéndole que haga cosas como: acuérdate de tal cosa, mamá, ¿cómo no te acuerdas de hacer tal otra? Si esto tú lo hacías bien. Entonces la persona va a poner sus barreras, pero si nos relacionamos como que fuéramos amigos y sin dar importancia a las conductas erráticas o los fallidos de la persona con demencia, entonces va a sentirse en confianza, y lo que vamos a hacer es que la persona copie algunos movimientos y ejercicios. Entonces vamos a lograr que realice ese ejercicio funcional, que es el importante para el movimiento sano. Continuando con el tema de la marcha y la deambulación en la persona adulta mayor, a veces nosotros, los médicos, en este caso los médicos, hacemos un examen clínico y examinamos corazón, pulmones, abdomen, sistema nervioso, y no vemos los pies. Nos olvidamos los pies, ni los miramos las uñas muy por encima y no hemos visto los pies. ¿Qué tan importante es examinar los pies de un enfermo? Importantísimo, porque una persona que tenga las uñas demasiado grandes, que tenga callos, uñas enterradas, que tenga halus valgus, que sea muy doloroso. No, halus valgus, explícanos qué es halus valgus, porque juanete. Claro, si no, lo que conocemos comúnmente como juanete, ¿no? O artrosis, artritis, va a tener mucho dolor y va a tener complicaciones para pisar. El otro tema es el zapato, ¿no? La persona adulta mayor piensa que su zapato todavía está bien. Siempre el zapato todavía está bien, me puede durar, ¿no? Y efectivamente, si lo vemos por arriba, ese zapato puede pasar, puede durar, pero lo que olvidamos es mirar la suela del zapato, mirar el taco del zapato, ¿no? Entonces la persona necesita un zapato con suela antideslizante y que esté íntegra. Entonces tenemos que ir renovando el zapato o mejorándolo, ¿no? Y en relación al pie, que era tu pregunta, pues efectivamente, si la persona no tiene comodidad para pisar, si tiene dolor o tiene unas articulaciones que se han deformado, va a tener un trastorno de la marcha, va a tener dolor no solo en el pie, en el tobillo, en la rodilla y a nivel de columna lumbar también. Miren qué importante, del pie va a repercutir en rodilla, cadera, columna y todo el aparato esquelético. Sí.
Y María Eugenia nos ha recomendado un tipo de zapatos, suela antideslizante, porque a veces yo veo en mi consulta señoras que van muy así, perica, como se dice, con su taquito alto, pero tienen riesgo de caerse. Hay dos cosas ahí. A ver, ¿qué nos dice? Sí, o sea, si la dama ha estado acostumbrada de muy joven a usar tacón, tiene que seguir usando tacón porque ya los músculos gemelos y el tendón de Aquiles se acortó. Entonces, si nosotros bajamos el taco, bajo ese criterio, la persona se va a caer. No lo soporta atrás. tampoco. No lo soporta. Lo que tenemos que tener en consideración es que haya una cierta altura de taco, que podría ser un taco cuña, para que no sea el taco delgado, pero fundamentalmente el zapato que sea de su talla, que no sea ni más pequeño ni más grande, que salga. No usar pantuflas o sayonaras que acostumbran mucho las personas, ¿no? Cuando dice, bueno, como está solamente mi mamá en la casa, se queda nada más en pijama y con sus pantuflas. Es el peor error. Esos zapatos de ovejita, ¿no? Que están revestidos con piel de oveja, también no es bueno. Así es, así es. No tengo nada contra la piel de oveja, pero el asunto es que si le falta la talonera, ahí es un factor de riesgo importante, porque la persona tiene que hacer un doble esfuerzo para mantener el pie dentro del zapato y un doble esfuerzo para realizar el despegue del pie. Nos saludan los amigos por el Facebook. Primero nos saludó Ramiro Rojas, explicando que es un bonito programa. Nos saluda Amelia Olortegui y nos pregunta si las personas obesas pueden sufrir sarcopenia. Muy bien, vamos a responder. Nos saluda Raúl López desde Estados Unidos. Muchas gracias, Raúl. ¿Qué nos puede decir si una persona obesa puede tener sarcopenia? Muy buena pregunta, porque ya está descrita la obesidad sarcopénica. O sea, nosotros los fisioterapeutas tenemos algunas estrategias que están validadas para medir la masa muscular, ¿no? Entonces, una estrategia muy fácil es medir el perímetro de pantorrilla y hay un punto de corte que es 31 centímetros, ¿no? Que dependiendo de dónde se deriva, pues nos da un indicativo certero de que hay disminución de masa muscular. Pero ¿qué pasa con las personas obesas? Si nosotros hacemos esa medición del perímetro de pantorrilla, entonces nos va a salir probablemente 49 o 50, estaríamos felices pensando que no tiene sarcopenia, pero la realidad que uno de los cambios en la sarcopenia es que disminuyen la calidad y el número de las células componentes de la fibra muscular. Entonces, al adelgazarse la masa muscular, se rellena esos espacios de grasa. Por otro lado, la persona obesa va a ser mucho más dependiente porque hace cada vez menos actividad y sabemos que el músculo para estar sano tiene que trabajar. Entonces tiene los dos componentes, la grasa que se va acumulando, la falta de actividad, y al no tener actividad aumenta más el peso y aumenta más la grasa, y por lo general estas personas tienen un mal sistema de alimentación. Sí, también hay casos pues de obesos anémicos, ¿no? Que se alimentan puro carbohidrato, grasa, carbohidratos, no hay buena proteína, no hay buenos nutrientes, y al final llama la atención, y inclusive en personas jóvenes, ¿no? Que son personas que yo particularmente atiendo poco. Sí. Volviendo al tema de la deambulación y la marcha del adulto mayor, que es el tema de hoy, ¿cuándo recomiendas el uso de un bastón? ¿Cuándo recomiendas el uso de un andador? ¿Y cuándo recomendamos una silla de ruedas? Bueno, para hacer la recomendación no es que esté protocolizado, es decir, a él le doy o no, o es un tema de azar, no. Nosotros los fisioterapeutas tenemos que hacer toda una valoración funcional, medir el riesgo de caídas, hay test como velocidad de la marcha, levantarse y sentarse de una silla, etcétera, ¿no? Un test de equilibrio que se llama el Romberg modificado. Entonces eso nos va a dar unas puntuaciones que nos va a decir si la persona tiene problemas de marcha o no, o si tiene problemas de equilibrio. Entonces, de acuerdo a la puntuación, nosotros vamos a decidir
si va a usar un bastón o va a usar un andador, ¿no? Lo ideal es que la persona cuando menos haga estación de pie, aunque pase la mayor parte del tiempo sentado, ¿no? Generalmente se opta por una silla de ruedas para que pueda disfrutar de todos los ambientes, relacionarse, etcétera. El mensaje es bien claro, el bastón lo tiene que indicar el profesional. Muchas veces lo compran los hijos porque dicen, yo creo que ya es hora que mi mamá use un bastón. O incluso muere el tío, y le hereda un bastón y el tío medía 2 metros y va a tener que usar el bastón así, o el fallecido era chiquito y va a usar el bastón así, entonces lo tiene que indicar un profesional, ¿no es cierto? Así es, y tú has dicho exactamente, ¿no? Tiene que ser indicado y tiene que ser regulado, y el fisioterapeuta tiene que ayudar a la persona adulta mayor a que asuma como una verdadera ayuda esa ayuda biomecánica, porque por lo general la persona adulta mayor dice, ay no, yo no quiero usar bastón porque van a pensar que soy viejo, ¿no? Menos un andador, pero cuando uno puede dialogar bien y hacerle entender que eso es para su seguridad y que le va a ayudar a ser autónomo, entonces la persona lo acepta, porque imagínate, si tú no puedes desplazarte de este lugar hacia la puerta y te da un andador y lo puedes hacer, y al salir a la puerta puedes ver a tus amigos, puedes ir a comprar tu periódico, puedes ir a misa, etcétera, entonces la persona lo va a asumir. No, y aparte explicarles de que existe el riesgo de caída. Por supuesto. Porque una caída en un adulto mayor con osteoporosis es trágico, puede terminar una fractura de cadera, una fractura de cabeza, fractura de muñeca y las consecuencias son peores. Sí, mire, tú has tocado un tema bien interesante, un punto bien interesante, ¿no? El tema de las caídas. Y justamente hay un síndrome de caídas, ¿no? Un síndrome geriátrico de caídas. Pero ¿qué resulta? Que los profesionales nos enteramos que esta persona tiene un síndrome de caídas porque generalmente ha habido una caída que lo ha llevado a la urgencia, ¿no? Y con o sin resultados desfavorables, ¿verdad? Pero la persona adulta mayor se ha venido cayendo ya en su casa y no lo ha reportado. Sí, es cierto, no lo dicen por miedo a que ya nos lo dejen salir solos, por miedo a que precisamente les den un andador, un bastón. Y existen varios tipos de bastones, ¿no? Existen bastón de una punta, de 4 puntas, pero la indicación la tiene que dar el profesional, no los compren al azar, sino uno mismo tiene que llevarlo al profesional y el profesional indicarlo. Existe un concepto también reciente, no de moda porque ya tiene unos años, que se llama la atención basada en la persona. Y tú te has entrenado en atención basada en la persona. ¿Qué es la atención basada en la persona? Sí, bueno, el término es atención centrada en la persona. Atención centrada en la persona. Sí. ¿No? Y es un enfoque de atención. Por lo general, los profesionales, bueno, como estudiamos varios años en la universidad y nos especializamos, entonces evaluamos al paciente y decidimos qué cosa necesita, qué cosa va a hacer, qué le voy a dar, etcétera, ¿no? O usted va a hacer este ejercicio tantas veces, así, ¿no? Pero la atención centrada en la persona implica que, aún yo sabiendo lo que necesita este paciente mío, entonces yo tengo que dialogar con la persona y la persona tiene que aceptar. Si la persona acepta, yo puedo realizar la intervención. Si la persona no acepta, yo no puedo realizar la intervención, aunque sea lo que la persona necesita, ¿no? Entonces, esto ocurre mucho con las personas con demencia generalmente, ¿no? Que son reactivas y no quieren aceptar terapias, etcétera. Entonces, uno tiene que utilizar diferentes modalidades de terapia, siendo uno mismo, como terapeuta, una herramienta de trabajo, ¿no? Para no solamente dar la estimulación multisensorial, sino multimodal, de modo que la persona pueda encontrarse cómoda con las instrucciones que nosotros le estamos brindando y acepte el tratamiento. Siempre cuando trabajamos con enfermos con demencia tenemos que trabajar con el enfermo y con la familia, sí. Porque si no,
muchas veces ya el enfermo con demencia no reconoce, no va a recordar, no va a ver como extraños, entonces el aliado es la familia, y dentro de la familia el cuidador principal, ¿no? Que es el con que vamos a trabajar. Mari, el tema ha quedado corto, teníamos para hablar muchísimo sobre marcha y deambulación, pero el tiempo es cruel. Yo quisiera primero que dejes un mensaje final a los televidentes, a los amigos que nos están escuchando. Sí, solamente unos pequeños tips. Si una persona está en encamamiento, lo mínimo, que se llama el movimiento mínimo indispensable, es que puede estar sentado al borde de la cama con cojines, haciendo tolerancia hasta máximo 1 hora. ¿Cómo es al borde de la cama? Explícanos bien para... Ok, o sea, al borde de la cama implica que la persona está sentada con los pies colgando, pero con un apoyo. Si la cama es baja, apoyado en el piso, si no en una silla, un banquito, etcétera, pero sentado al borde de la cama. Esa es la postura de sedestación. Si la persona puede estar sentada, entonces tiene que estar sentada en una silla y por lo menos intentar levantarse y ejercitarse en eso, levantarse y sentarse. Entonces, no tenerlo postrado. Mire, ya hay el primer tip, no tenerlo postrado. Definitivamente. No, ninguna persona por derechos humanos debe estar 24 horas y 7 días por la semana en encamamiento. Ahora, si la persona está sentado y puede incorporarse solo con ayuda, entonces ya viene ese otro entrenamiento de fuerza, que es levantar un pie en un escalón, si hubiera una escalera en la casa, levantar el pie derecho, bajarlo, levantar el pie izquierdo y bajarlo. Cuando ya se entrena bien para esto, entonces puede subir completamente la grada, 1 grada, 2 gradas, y así ir aumentando el ejercicio de fuerza y resistencia según la tolerancia. Muy bien, ya. Pero eso es para todos los... ¿Eso es para enfermos con algún problema concreto o para en general? En general para todos, porque la persona adulta mayor, por lo general, conforme va avanzando en edad, si va a la casa de la hija o si se queda, si se queda en su casa, por lo general va a hacer alguna actividad, ¿no? Pero si va a casa de las hijas, del hijo, entonces ya toda la vida está resuelta y la persona perdió todo su rol, entonces está solamente sentada, ya no tiene deseos de levantarse de la cama, ya no lava, si es una dama, ni siquiera su ropa interior, porque todo va a la lavadora. Entonces, estos tips son para este tipo de personas que han ido desacondicionándose. Muy bien, entonces no dejar que nuestro paciente adulto mayor esté postrado en la cama las 24 horas, sentarlos un momento al borde de la cama, que sus piernitas cuelguen y poner la almohada para que no se tire para atrás. Mari, si alguien desea contactarte o comunicarse contigo, algún teléfono, algún correo. Sí, mi teléfono, 997-88... Despacito para que nos escuchen bien. 997-88-2150. Muchas gracias. Existe un grupo que se llama Conexión Adulto Mayor y que colabora muchísimo con nosotros, es un aliado muy bueno de Zona Geriátrica, compartimos información y lo preside Marisabel León, que radica en Estados Unidos y que Conexión Geriátrica ha ganado incluso ya premios nacionales. Y en esta oportunidad ha sido beneficiada con un estímulo económico del Ministerio de Cultura en la categoría Arte. Y están desarrollando un programa piloto muy interesante. Yo los conozco porque los he apoyado también, y comienza este 24 de agosto, es decir, el próximo sábado. Es gratuito, se va a dar en el Museo de Arte Contemporáneo de Barranco. Si alguna persona desea llevar a su familiar, sobre todo son pacientes adultos mayores con demencia, educación@maclima.pe, educación@maclima.pe. es arte para las personas con demencia. Es un grupo que trabaja mucho y que yo los apoyo y que les deseo el mayor de los éxitos. Bueno, se acabó el día de hoy. Muchísimas gracias por visitarnos en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, por Radio Miraflores Televisión. Hasta el próximo sábado.